Bienvenidos, hoy vamos a hablar de Turquía, de la situación en Turquía, y lo hacemos con el periodista y columnista, entre otros medios, de Atalayar, Pedro González. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal, Regal? Pues encantados de tenerte aquí para hablar de ese país que ha dejado muy atrás las enseñanzas de Kemal Atatürk, ¿no? Pues demasiado atrás, o sea, yo creo que es un problema bastante importante porque me da la impresión de que la actitud de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ha sido la de romper amarras directamente con lo que era la civilización occidental que se había puesto, donde el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a todos sus usos, pues evidentemente ha cortado con ellos. Es muy difícil ahora recomponer todo eso y bueno, han sido 100 años prácticamente que se ha cumplido desde la República de Turquía, fundada por Kemal Atatürk, y naturalmente con el laicismo como bandera, que es lo que ha facilitado justamente esa inserción de Turquía en el mundo de la democracia, de los derechos humanos. Y bueno, pues sí es verdad que se veía de alguna manera venir esta actitud de Erdogan, pero ahora pues esta actitud frente a Imamoglu, que es el alcalde de Estambul, destituido y naturalmente eliminado de la carrera electoral, pues significa pura y simplemente que adopta los vicios o los hechos o la manera de comportarse de un auténtico autócrata. De hecho, se dice que quiere no sé, recuperar la idea del sultanato, ¿no? Del imperio otomano. Yo creo que anda detrás de eso desde hace mucho tiempo, sí, o sea que un poco, primero fue de una manera suave, y bueno, pues prácticamente incluso hizo concebir muchísimas esperanzas a la Unión Europea, que naturalmente quiso acelerar el proceso de integración de Turquía bueno, en la OTAN ya estaba, sí, por otras razones, pero la Unión Europea... En la Unión Europea sí es verdad que había bastantes esperanzas, porque además incluso se hablaba de que era la demostración práctica de que el Islam, un país islámico, con un Islam que el Islam podría ser democrático en primer lugar, y en segundo lugar, teniendo su propia vía, podía formar parte, digamos, del acervo comunitario. Ahora, pues bueno, ha quedado absolutamente claro que no. Si es verdad que no es la primera actitud de Erdogan en este sentido, sino que bueno, ha ido dando pasos cada vez más decisivos hacia la autocracia. Y bueno, pues desde la represión brutal que hizo con aquel golpe de Estado, que bueno, no ha llegado a aclararse totalmente, pero vamos, lo que sí ha sido la consecuencia de todo aquello, fuera un autogolpe, fuera de alguna manera consentido, fuera recanalizado por él, lo que sí es cierto es que ha desembocado justamente en la realidad, y es que prácticamente todos los poderes están en su mano. No hay división de poderes, la justicia, los jueces fueron depurados, igual que muchos militares, y naturalmente eso es muy difícil de desmontar. Claro. Y hay que decir que bueno, todos los que protestan, que bueno, que naturalmente los desprecia, pensando que bueno, que es una algarada y donde además amenaza con que bueno, que no van a ser receptivos a todas esas protestas, pero sí es verdad que los demócratas turcos, que existen naturalmente y que los había y los hay, tenían las esperanzas puestas en el actual, bueno, ya no, en el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, porque naturalmente sí prometía digamos, la vuelta de los usos democráticos de verdad y un viraje de Turquía hacia realmente la senda que había emprendido de mantener los derechos humanos, la democracia, la alternancia en el poder, en fin, todo lo que son los usos y costumbres de una democracia digna de tal nombre. Tu artículo se llama Erdogan elimina a su principal adversario. También consiguió neutralizar al alcalde de Ankara, ¿no? Sí, bueno, en principio lo han neutralizado de momento, es decir, la cuestión está en que había el domingo pasado, estaban previstas elecciones primarias dentro del Partido Republicano del Pueblo, que es el partido de Imamoglu y también del alcalde de Ankara. Entonces, la cuestión es que el jefe del partido le había sugerido al alcalde de Ankara, que tiene bastante predicamento, por cierto, el que se desistiera en favor de Imamoglu.
precisamente porque, primero por su popularidad y en segundo lugar porque los sondeos eran aplastantemente favorables a él. Y entonces sí se consideraba que era el personaje idóneo para enfrentarse hipotéticamente a Erdogan. Claro. Hay que decir a este respecto una cuestión. Es decir, las elecciones no están previstas nada más que para el año 2028, es decir, quedaba mucho tiempo. Pero, es decir, en términos normales, Erdogan no podría presentarse, ha cumplido ya sus mandatos, salvo que el Parlamento decidiera, por razones de emergencia, adelantar las elecciones. Entonces, digamos que hay una justificación para que Erdogan volviera a presentarse. Y evidentemente, pues queda como muy evidente que se elimina a un candidato al que los sondeos le daban prácticamente una victoria bastante holgada en el caso de que se presentara, por supuesto, frente a cualquier candidato, incluido Erdogan. Pasará un poco, perdona, No, pasará un absoluto. poco en Turquía lo que ha pasado en Irán y lo que ha pasado en el Líbano, esas sociedades proto-occidentales bueno, que se convierten absolutamente... Pues es una desgracia porque, bueno, el caso es que Turquía en estos momentos es un bueno, no sé, es un problema importante, puede pasar como tú apuntas, pero hay, claro, otro factor un poquito distinto. El factor distinto es que forma parte de la OTAN, Turquía, y además en términos numéricos, todavía es el segundo ejército más numeroso de la organización. Si es verdad, como todos sabemos, que la organización ahora está pasando por una crisis bastante importante y todavía yo creo que sería muy arriesgado decir cuál va a ser su futuro. No porque se vaya a salir Estados Unidos, pero de alguna manera sí es verdad que hay que tener otro tipo de aportación. Y evidentemente hay unos postulados que son los que permitían formar parte de esa organización. Si esos postulados no se cumplen, sí es verdad que Turquía se encuentra un poquito en fuera de juego. ¿Y hacia dónde va a ir? Pues claro, es decir, estas posibilidades que tú apuntas son desgraciadamente muy contemplables, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál puede ser su desarrollo? Si es verdad que Erdogan, bueno, él alardea de que tiene un papel importante en la mediación, o por lo menos así ha sido, tanto en la guerra de agresión de Rusia frente a Ucrania, como en lo que está pasando en Oriente Medio. Y entonces dice, bueno, pues evidentemente yo estoy teniendo un papel fundamental en Turquía y eso no me lo van a estropear los estudiantes que protesten como él. Lo que sí es cierto es que, bueno, que eso no está tan claro, ese papel, y como se está viendo el desarrollo, evidentemente ahora mismo es el presidente Donald Trump el que, digamos, lleva la voz cantante y tampoco está muy seguro que encuentre y que apruebe, digamos, los métodos de Erdogan, tal y como está ahora. La prueba es que también ha mostrado su preocupación justamente por todos los acontecimientos, ¿no? Claro, siempre han sido aliados, Turquía y Estados Unidos. Ahora Putin... Bueno, ahora se está jugando una partida verdaderamente importante, porque bueno, lo que está clarísimo es que cambia va a haber un nuevo orden mundial, lo está viendo, se está construyendo. Y en definitiva, la conformación de ese nuevo orden, pues no cabe duda de que va a ser y es convulsa. Pero bueno, como ha sido siempre desde todas las alternancias de hiperpotencia, es decir, desde el siglo V, en la época de Pericles, hasta ahora, pues ha habido prácticamente 15 alternancias en los hegemones, ¿no? Todas han sido violentas, todas esas alternancias, menos una, por cierto, la de 1494, cuando España y Portugal se repartieron el mundo, mediante el Tratado de Tordesillas. Fue un reparto pacífico. Pero vamos, todas las demás han costado mucha sangre y mucha violencia. Y esta yo creo que no va a ser menos. Lo único que pasa es que ahora no son solamente dos hiperpotencias, hay muchos aliados y proxies que naturalmente están en juego. Es decir, el caso de China es evidente porque es el designado por principal adversario por Estados Unidos, y ellos mismos aspiran naturalmente a sustituir el hegemón norteamericano por el suyo, pero obviamente está Rusia, a la que quiere Estados Unidos teóricamente sacar de la alianza que tiene con China. De la misma manera que China tiene grandes intenciones de sacar
a la Unión Europea de su alianza con Estados Unidos. Es decir, eso es a pesar, y ahora pues piensa que quizá puede ser un momento decisivo para hacerlo justamente por nuestras diferencias. Yo no creo que pueda, claro, no son los casos, y además el caso de China tiene unos valores que no son los nuestros, y que a mí me parecen extremadamente peligrosos. Y no sé, lo diría simplemente de una manera muy clara, es decir, para China, es decir, para el actual régimen chino, no existen valores universales, como si lo existen para la civilización occidental. Entonces, claro, el tema de quitar valor, que no existen valores universales, dígame usted, dime tú, ¿dónde se queda entonces la Carta de las Naciones Unidas? No tiene ya ningún sentido. Sí, o la construcción judeocristiana de Occidente, ¿no? Efectivamente, todo eso desembocaría en una cosa pues que simplemente el que sería, bueno, pues oye, si cada uno puede hacer lo que quiere, pues será la ley del más fuerte. Ya para terminar, Pedro, otra pregunta complicada. Israel y Erdogan. Sí. Israel y su apoyo a los kurdos y Erdogan. ¿Cómo ves? Pues hombre, yo creo que... ¿Cuál es tu análisis? Bueno, pues yo creo que también es una cuestión muy complicada, como tú dices, ¿no? Es decir, el caso de Turquía, claro, tiene una fijación especial, sobre todo Erdogan, respecto de los kurdos, ¿no? Y bueno, pues un poco la cuestión que se ha esgrimido entre las muchas acusaciones de estas, pues más o menos sin base o con muy poca base contra Imamoglu, ha sido que, bueno, pues llevó en las listas de las elecciones municipales del año pasado a gente de un partido que es, por cierto, legal, pero que es pro-kurdo, ¿no? ¿El PPK? No, el PPK No, es el kurdo. el PPK no, pero Sí. ahora hay uno que es legal perfectamente, que tiene, pues bueno, militantes normales y que algunos pues se incluyeron en las listas que llevaba Imamoglu. Tengamos en cuenta que Estambul es una urbe de 16 millones de personas, es decir, tiene un peso y es la gran capital económica, ¿no? Y respecto de Israel, pues es evidente que, bueno, pues que ha jugado de una manera pues un poquito ambivalente. No tenemos absolutamente claro cuál es el papel que quiere jugar. Es decir, ha tenido una actuación decisiva, se dice que pro-Palestina, pero a veces tampoco está muy claro, es decir, de qué lado de los palestinos está. Porque, bueno, es decir, hay una cuestión que se ha sucedido, que han sido las primeras manifestaciones importantes contra Hamas dentro de la propia comunidad palestina, es decir, en Gaza. Y esto, naturalmente, a mi entender, altera muchísimo los factores, ¿no? Porque, claro, la identificación respecto de lo que es el pueblo palestino ya no queda tan nítida, ¿no? Es decir, antes, bueno, pues, y a veces pues se le quitaba la razón a Israel, si no, es que son todos terroristas. Bueno, pues parece que hay alguno que no, sí, lo que pasa es que no puede, evidentemente, expresarse, porque estaban absolutamente bajo una bota que no les permitía decir nada, ¿no? Y bueno, pues han tenido una ocasión y lo han hecho, y bueno, pues parece que no son todos, y conviene además, Ojalá. y conviene también analizar esto, ¿no? Porque a mí me parece que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Sí, esas manifestaciones muy recientes Sí. al norte de Gaza, de Sí. gazatíes pidiendo la desaparición de Hamas, De Hamas, incluso la liberación de los rehenes. Ojalá tuvieran información, ¿no?, para ofrecerla a Israel para que se encontraran los ojalá, rehenes. no, claro, ojalá que fuera eso. Pero vamos, a mí me parece que el hecho es determinante, es decir, porque naturalmente pone un factor absolutamente nuevo, es decir, era una población, por lo menos, la que se apreciaba absolutamente inerme, dominada y, bueno, pues sometida a una auténtica dictadura de Hamas, ¿no? Entonces, y que no, por supuesto, no toleraba la más mínima disidencia. Y bueno, pues el hecho de que se haya podido, que haya habido gente que se ha arriesgado a hacerlo, porque evidentemente es muy arriesgado el rebelarse contra una organización terrorista y además, es decir, dictatorial como es Hamas, pues evidentemente tiene unas consecuencias para los que se han manifestado, que yo desde luego no me parece que sean muy halagüeñas, ¿no? Pero sí es verdad que constituyen un testimonio fehaciente de que hay una resistencia o de que hay una voluntad de resistencia y de acabar con eso. Ojalá vaya adelante, que sea eso, Hombre, esa sí. primavera gazatí. Ojalá, hagamos votos por eso. Sí, y que se liberen a los secuestrados israelíes y también al pueblo de Gaza, de Hamas.
Pues empezamos hablando de Turquía y hemos acabado Bueno, en Gaza. Esa sí la geopolítica actual, eso es lo ¿no? que tiene ahora. Yo creo que son todos vasos comunicantes. Ahora mismo yo creo que no hay ningún tema. Bueno, es la famosa teoría de la mariposa, es decir, bate sus alas en el otro extremo del mundo y provoca un temporal, un terremoto en la otra faz de la Tierra, ¿no? Es lo que hay. Pues muchísimas gracias por analizar esta situación aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Raquel. Y gracias a ustedes por acompañarnos.